Si alguna vez sientes que necesitas demasiados ingredientes para preparar desayunos saludables y ricos, este video es para ti. El día de hoy te voy a mostrar cómo puedes preparar 7 desayunos diferentes utilizando solo 4 ingredientes principales. Estos son ingredientes básicos que muchas veces ya tenemos en casa y que nos van a permitir crear desayunos variados y muy balanceados. Obviamente, además de esos ingredientes, voy a usar algunas cosas como condimentos, especias, frutas, verduras, pero de una forma bastante simple, así que no necesitas tener tantas cosas en casa y no tienes que gastar tanto dinero. Además de eso, les he preparado un recetario que vas a poder descargar completamente gratis. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo hacerlo al final del video y ahí vas a encontrar no solamente estas recetas, sino otras recetas más. Además de eso, lista de compras con posibles reemplazos para algunos ingredientes. Así que espero que realmente les guste. No olviden de suscribirse, regalarme un like y vamos a empezar con estas 7 recetas. Vamos a empezar rápidamente con los ingredientes, con estos 4 ingredientes que vamos a usar durante estas 7 recetas, empezando con la avena integral. Pueden usar la avena que ustedes prefieran. Esta de aquí es en hojuelas, pero podrías usar tranquilamente la avena instantánea, que es creo que la más conocida, la que la mayoría de personas tienen. Cualquiera de las dos va a funcionar. Lo siguiente va a ser huevos. Traten de usar los huevos de mejor calidad que puedan ustedes comprar. Luego va a ser yogur griego sabor natural. Si no les gusta el yogur griego, tranquilamente pueden reemplazarlo por leche, lo pueden reemplazar de repente por algún tipo de queso como queso cottage o queso requesón o este tipo de queso feta, algún tipo de queso que sea alto en proteína y bajo en carbohidratos. Además de eso, vamos a utilizar pan integral, cualquier tipo de pan que ustedes tengan en casa. Yo tengo este de aquí que es pan de molde, o así es como nosotros los conocemos aquí en Perú, pero también tengo otro pan que siempre tengo en casa y es este de masa madre. Cualquiera de los dos va a funcionar. Así que estos van a ser nuestros ingredientes principales para poder preparar estas deliciosas recetas. Vamos a empezar con una de mis recetas favoritas y son huevos entomatados. Yo voy a utilizar básicamente cebolla, tomate como verduras para poder darle aún más sabor y crear nuestra propia salsa de tomate. Obviamente la puedes conseguir ya lista, pero les prometo que esa de aquí es mucho más deliciosa y mucho más saludable. Empezamos cortando nuestras verduras en cubitos, luego en una sartén que ya está caliente vamos a agregar un poco de aceite de oliva o si prefieres aceite en spray también lo puedes utilizar. Vamos a agregar cebolla que he picado en cubitos chiquitos. Estoy agregando una pizquita de sal simplemente para que la cebolla no se vaya a quemar. Eso nos va a ayudar a que se cocine y no se dore demasiado rápido. Vamos a agregar también un poquito de ajo y también vamos a agregar tomates. Los tomates más jugosos y rojitos que puedan encontrar. Las he cortado también en cubitos y en vez de utilizar salsa de tomate solamente voy a usar tomates. Puedes agregar salsa de tomate si lo tienes en casa. Yo a veces lo hago, el día de hoy no lo voy a hacer para que vean que de igual manera va a salir delicioso. Una vez que veamos que el tomate empieza a cocinarse, lo estoy aplastando para formar una pastita y acá lo que vamos a hacer es ayudarnos con un poquito de agua, simplemente agua, nada de caldo, no, simplemente agua. Lo vamos a agregar por cucharadas para que no se nos vaya a pasar, digamos, y pongamos demasiado líquido. Cada vez que veamos que se empieza a secar, agregas un par de cucharadas más hasta que tengas la consistencia que tú prefieras. Luego vamos a condimentar esto con paprika o pimentón. Si no lo tienes, realmente a veces yo no lo utilizo, pero les aseguro que esta paprika le va a dar un montón de sabor y además de eso puedes utilizarlo en otras recetas. Vamos a terminar de agregar un poquito más de sal, pimienta. Voy a agregar incluso un poco de orégano. Si en algún momento no tengo algún condimento como por ejemplo el orégano, agrego cualquier hierbita fresca que tengo en casa y eso va a ayudar un montón. Luego lo que vamos a hacer es esperar a que esto se cocine, se forme nuestra salsita y acá vamos a empezar a hacer 2 espacios porque voy a agregar 2 huevos. Si tienes una sartén más grande, pues puedes duplicar, triplicar la receta y hacer más porciones para más personas, pero estos 2 huevos me los voy a comer yo solita. Una vez que tenemos los huevos ya en su posición, lo que vamos a hacer es cubrirlos con una tapa para que se terminen de cocinar no solamente por los alrededores, sino también en el centro, dependiendo de cuán cocido les gusten los huevos. Ustedes saben que a mí no me gustan
tan líquidos, me gustan un poco cociditos. Los voy a condimentar también con un poquito de sal, pimienta y orégano, y esto prácticamente ya está listo. No tomó casi nada de tiempo y lo puedes servir así como les estoy mostrando. Lo puedes servir con un pan tostado. El día de hoy voy a utilizar un pan delicioso de masa madre que tengo en casa, pero cualquier pan obviamente va a funcionar. Y este es uno de esos desayunos que se ve bastante complicado y no lo es. Además de eso, es bastante económico, y si quieres sorprender a alguien con un buen desayuno, prepárales esto, estoy segura que les va a encantar. Para este desayuno vamos a preparar panqueques revueltos. Ya les he preparado avena revuelta, pero el día de hoy va a ser panqueques revueltos. Es bastante parecido. Vamos a empezar rompiendo un par de huevos dentro de un plato, de un bol. Vamos a batirlos ligeramente usando un tenedor para poder soltarlos un poquito más. Yo siento que batiendo los huevos a veces aparte o primero siempre ayuda a que el resto de ingredientes se pueda integrar de manera homogénea. Lo que vamos a hacer aquí es agregar también un poquito de leche. Esta es leche vegetal, pero puede ser la leche que ustedes prefieran. Estoy agregando una pizca de sal, un poquito de canela, el endulzante de su preferencia, y seguimos batiendo para que todo se pueda unir de esta manera. Luego lo que vamos a hacer es agregar la avena, que puede ser avena molida o avena en hojuelas, lo que tengan en casa. Si quieren que se vea muy líquido, déjenlo reposar por unos 5 minutos mientras que van limpiando un poquito la cocina, mientras que van arreglando o preparando la sartén. Una vez que la sartén esté caliente, fuego medio alto, vamos a engrasarlo y vamos a volcar toda nuestra preparación de avena. Lo que estoy haciendo aquí es esparcirlo para que empiece a dorarse por abajo, y antes de que se dore por completo vamos a romper esto porque queremos que se cosa por el otro lado. Así que acá no tienes que ser un experto ni te tienes que preocupar de que se te rompa, porque al final todo va a quedar en trocitos. Así que sin miedo vamos a voltear esto y vamos a empezar a cortarlo en trocitos. Acá la idea es que simplemente queden trozos pequeños, así que ayudándonos de la espátula vamos a empezar a aplastar, vamos a empezar a picar o romper de alguna manera esto, y si lo dejas que se cocine un poquito más, incluso algunos trozos se van a poner crocantitos. Yo lo voy a servir con yogur griego, que como se dan cuenta, el yogur no solamente lo puedes usar dentro de una receta, sino también como acompañamiento. Yo trato de utilizar uno que sea alto en proteína. Vamos a acomodar nuestros panqueques revueltos. Voy a agregar también un poco de fruta, siempre un poco de fruta fresca ayuda un montón. Puede ser plátano, puede ser frutos rojos como les estoy mostrando aquí, en este caso fresas, y voy a poner un poquito de miel con un poquito de mantequilla de maní, totalmente opcional, y listo, tenemos este desayuno balanceado, alto en proteína, delicioso, con carbohidratos y buena grasa. Ok, este es otro de mis desayunos favoritos. Yo siempre les digo lo mismo, pero realmente me encanta porque es muy sencillo y bastante económico. Vamos a empezar con un par de huevos. Estos son huevos de corral, por eso se ven preciosos con ese color de yema que me encanta. Vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta. Si quieres agregar otro condimento, otra especia, lo puedes hacer. Yo lo voy a dejar así. Incluso aquí vendría excelente si quieres agregar un poco de cúrcuma, como lo habíamos hecho en otra receta anterior. Pero lo voy a dejar así, lo voy a batir. Y yo ya tengo mi sartén caliente que se está calentando en la cocina con un poquito de aceite en spray. Vamos a volcar nuestro huevo, y aquí sí tenemos que trabajar un poco rápido, así que tengan el pan listo. Estoy usando pan integral, lo voy a mojar y lo voy a voltear. Luego voy a tomar la otra pieza, la mojo y lo volteo, como ven aquí. Vamos a poner uno al frente del otro, y como se dan cuenta, una parte se ha cocido del huevo más rápido que el otro, así que voy a voltear la sartén, porque a veces, dependiendo de la cocina que tengamos, a veces el fuego sale más por un lado que por el otro. Luego lo que vamos a hacer aquí es pasar una espátula muy suavemente para ver si ya podemos voltear esto. No tengan miedo, acá tienen que actuar bastante rápido. Vamos a voltear esto para que se termine de cocinar por el otro lado, y lo que vamos a hacer es tomar los bordes que quedan allí afuera, los vamos a poner hacia el centro. Luego vamos a rellenar esto con lo que más nos guste. Yo voy a utilizar espinaca y voy a utilizar también tomate,
pero podría ser de repente queso, si tienen queso en casa. Yo lo voy a dejar así de simple. Vamos a cerrar esto y listo. Tenemos este sándwich alto en proteína, delicioso, que a todos les encanta. Yo lo he preparado un par de veces en casa y a todos les ha gustado, especialmente porque se ve bastante trabajoso, pero no lo es. Así que cuando prueben esta receta, envíenme sus fotitos, que me encanta ver cada vez que ustedes repiten las recetas que les estoy mostrando. Me pone súper feliz y de esa manera a veces ustedes me dan diferentes ideas de cómo puedo hacer de repente ajustes a las recetas, agregarles cosas que a ustedes les encanta. Ahora vamos a ir con esta receta de yogur al horno que ya he preparado anteriormente, pero este de aquí lo vamos a hacer un poquito distinto. Vamos a empezar con los huevos, que los vamos a poner dentro de un bol. Luego vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla, vamos a agregar miel para endulzar o el endulzante, o pueden usar el endulzante que ustedes prefieran. Vamos a agregar yogur y todo esto se va a batir. Es muy importante batir bien, que el huevo se disuelva, que todos los ingredientes se mezclen. En una receta anterior yo les preparé esto y le agregué un poquito de maicena o fécula de maíz. Esta vez no lo voy a hacer, lo voy a dejar así de simple. Puedes agregarlo o no, la única diferencia es la textura. Si agregas la fécula tiene una textura un poquito más durita, y si no tiene una textura un poquito más cercana a lo que sería un flan. Luego vamos a agregar nuestra fruta, que puede ser la fruta que ustedes prefieran. Yo estoy utilizando fresas y frambuesas porque es lo que tenía en casa. Vamos a llevar esto a nuestro molde que está engrasado y esto va a ir a un horno precalentado, 160 grados centígrados, de 25 a 30 minutos. Puedes hacer o puedes usar moldes individuales, eso se va a cocinar aún más rápido. Y cuando se dan cuenta que el centro ya no se mueve, ya no se ve líquido, entonces ya está listo. Lo vamos a dejar enfriar. Yo realmente no lo dejé enfriar mucho tiempo porque quería devorarlo, estaba demasiado delicioso y la casa olía increíble. Vamos a servir esto solo o con yogur o con más fresas, como ustedes prefieran. Yo lo voy a servir así con una cuchara. No me voy a preocupar mucho de cómo se ve porque el sabor realmente es demasiado delicioso. Algunas personas incluso van a pensar que es un postre. Cuando mi papá vio esto, realmente pensó que era un postre y me dijo que estaba demasiado rico, que le gustaba porque no era tan dulce. Así que ustedes pueden utilizarlo o prepararlo cuando ustedes prefieran. Otra de mis recetas favoritas va a ser esta de aquí, que es una avena al horno con sabor a chocolate. Lo único que tenemos que hacer es combinar los ingredientes. Tenemos yogur, tenemos huevo, vainilla, leche que puede ser vegetal o leche regular. Vamos a batir eso muy bien. Siempre me gusta integrar los ingredientes líquidos antes de los secos para que me asegure que no queden trocitos de huevo. Así que lo que vamos a hacer ahora es agregar los ingredientes secos. Para esto estoy utilizando avena. Vamos a agregar la avena, un poquito de sal, polvo para hornear para que se ponga esponjosito. Obviamente nuestro cacao si lo queremos hacer de chocolate, sino un poquito de vainilla sería más que suficiente. Vamos a remover esto muy bien y lo que voy a hacer es prepararlo en moldes individuales. Normalmente me gusta preparar una porción bastante grande para varios días, pero realmente tengo bastantes cosas para comer en los desayunos después de este video que estoy grabando el día de hoy. Pero antes de hacer eso, voy a tomar este chocolate que es demasiado delicioso. Es 60% cacao, lo recomendable es siempre 70%, pero no pude conseguir uno en este momento, así que voy a usar este de acá. Este de aquí no contiene azúcar, así que vamos a cortarlo en trocitos, o si quieres utilizar de repente chispas de chocolate o si tienes nips de cacao también va a funcionar. Una vez que tenemos esto ya picado, voy a volcar la mezcla dentro de los moldes de los ramequines. Vamos a agregar nuestros trocitos de chocolate por encima y esto se va a ir a un horno precalentado, 170 grados centígrados. Como son porciones pequeñas, realmente me tomó 10-15 minutos máximo, pero si hacen una porción más grande, entonces va a tomar más tiempo. En mi blog van a poder encontrar diferentes recetas de avena al horno o avena horneada, así que les recomiendo ir allá porque tengo avena horneada de diferentes sabores para todos los gustos. Si quieres puedes servir esto con yogur, lo puedes comer solo, incluso si lo quieres preparar como si fuera un postre también lo puedes hacer. Así que miren lo esponjosito que queda y suavecito. Realmente es una de las mejores recetas de avena al horno que he probado hasta ahora.
Esa receta de aquí van a ser de muffins de huevo, algo que ya bastante tiempo que no lo volví a preparar. Esos muffins de huevo son muy fáciles de preparar. Lo único que tienes que hacer es poner los ingredientes en un bol. Vamos a empezar con huevos. Vamos a agregar a esos huevos un poco de yogur para agregar más proteína y para agregarle más cremosidad. Vamos a agregar leche, que puede ser leche vegetal o leche regular. Vamos a condimentar con sal, pimienta, orégano. Podrías agregar incluso chili si quieres hacerlo un poquito picante. Vamos a remover esto muy pero muy bien. Yo voy a utilizar estos moldes de cupcakes que son bastante pequeños. Los de muffins no los pude encontrar, así que voy a tener que hacer estos pequeñitos. Pero si quieres utilizar moldes más grandes, entonces incluso mejor. Porque yo de estos me voy a tener que comer por lo menos unos 3 para poder llenar. Unos 3 o 4 realmente. Acá lo que vamos a hacer es acomodar nuestras verduras. Estoy utilizando espinaca, estoy utilizando pimiento, pero pueden realmente utilizar las verduras que ustedes tengan en casa. Si quieren agregar zanahoria rallada, de repente tienes un pedacito de brócoli, de repente tienes, no sé, un poco de champiñones que te sobraron de otra receta, todo lo puedes agregar dentro de estos moldes. Luego los vamos a cubrir con la mezcla de huevo y va a ir al horno, 170 grados centígrados. Como son tan pequeñitos, de 10 a 15 minutos máximo sería más que suficiente. Como se dan cuenta, se han inflado, se han puesto esponjositos, pero no se emocionen porque esto igual se va a desinflar una vez que empiece a enfriar. Yo lo voy a comer así, incluso para tenerlos listo como snack también son perfectos, o para llevarlos de repente a la oficina, para ponerlo en la lonchera de los chicos, también funcionan de maravilla. Ustedes saben cuánto amo preparar panqueques y comer panqueques, así que el día de hoy les voy a preparar estos panqueques que están hechos con avena, pero no tienen nada de bananas, nada de plátanos, porque sé que a algunos de ustedes no les gusta eso. Lo que vamos a hacer es licuar todos los ingredientes. Tenemos huevo, vainilla, leche, avena, polvo para hornear, sal, canela, un poquito de yogur y también vamos a agregar aceite de oliva, que créanme que le va a dar una esponjosidad y una humedad deliciosa a esta preparación. Licuamos todo y simplemente vamos a cocinar. Voy a hacer esta vez panqueques un poco grandes, me salieron 6 en total, bastante grandes, así que como siempre agregamos una porción en nuestra sartén que está engrasada, dejamos que se cocine. Una vez que veamos las burbujitas, volteamos para que se cocine por el otro lado, esperamos un minuto y listo, ya están listos. Voy a repetir esto hasta tener todos los panqueques listos. Estos son demasiado deliciosos, los puedes congelar, los puedes comer en diferentes días, puedes rellenarlos como les he mostrado en otras recetas, puedes hacerlos con sabor a chocolate si quieres agregar cacao. Luego lo que voy a hacer es tomar estas frambuesas, las voy a aplastar con un tenedor para hacer algo así como una miel. Si quieren pueden agregar endulzantes si están muy ácidas, y luego lo que voy a hacer es servir esto encima de los panqueques, y también vamos a agregar un poquito más de fruta, un poquito más de frambuesas, unas cuantas fresas por encima y obviamente yogur griego, que nunca me falta. El color de estas frambuesas realmente son increíbles, el sabor es demasiado delicioso. Realmente espero que pongan eso en práctica. Esa es una de las mejores recetas de panqueque con avena sin bananas que he preparado hasta ahora. Acuérdense que toda la información del video lo vas a poder encontrar en la cajita de descripción. Ahora, para poder descargar este recetario, lo único que tienen que hacer es utilizar el enlace que les voy a dejar en la caja de descripción. También lo voy a agregar en los comentarios, o pueden ir directamente a mi página web. Tienen que ir aquí donde dice descargas gratuitas. Van a poder descargar el recetario totalmente gratis. Si se dan cuenta, el precio va a aparecer como 0.00, lo que quiere decir es que no les van a cobrar nada. Simplemente tienes que seguir el proceso de compra como si hicieras una compra regular, o también tienes la opción de simplemente darle clic aquí donde dice aquí, y de esa manera vas a poder descargarlo y guardarlo en tu computadora, en tu teléfono, tablet, lo que tú prefieras. Así que espero que realmente les haya servido de algo este tipo de video. Acuérdense que tengo 2 videos más anteriores en donde he preparado diferentes recetas utilizando los mismos ingredientes. Si quieren ir a verlos, van a poder tener más opciones todavía de desayunos, y así no van a tener que gastar tanto dinero. Les envío muchos besitos, no olviden de suscribirse, regalarme un like, y estoy segura que nos vamos a ver muy pero muy prontito en el próximo video.